¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la tercera jornada de Tokenizando el Futuro de las Inversiones, donde estamos aprendiendo mucho sobre distintos temas de inversión, pero centrados en la tokenización, esta nueva tecnología, esto en base a blockchain. ¿Qué se trata todo esto? Como siempre los acompaño aquí, Francisco Ackerman, estoy junto a dos invitados espectaculares y a mi clásico torpeo. Aquí donde van a llegar las preguntas que ustedes hacen en público, las que están haciendo ahí desde el canal de YouTube. Recuerden suscribirse a este canal y vamos a avanzar hoy día con varios temas muy interesantes que tienen relación con financiamiento, sobre cómo se financia la inversión inmobiliaria y varios temas más que vamos a ir tocando en este gran webinar de día miércoles. Recuerden que el próximo es mañana, para que estén atentos a la misma hora, ¿cierto? Estamos correctos, a la misma hora, mismo lugar, y nos vemos también. Pero vamos con los invitados. Estamos aquí frente a ver si las cámaras me ayudan a mostrarlos y enfocarlos, pero estamos con dos personas que nos van a ayudar de una empresa que se llama FR Group. Se trata de Isidora Garriga, que es subgerente comercial del grupo, y también acá el apellido era más grande, aquí les voy a contar los dos apellidos, que esto es muy divertido. Jaime García de la Huerta Toro Mazote. Imagínense, ¿ah? 7 apellidos, no. 7 apellidos en uno. Gerente general de este gran grupo con más de 30 años de historia, que nos va a enseñar un poquito, a ver si nos puedes contar, antes de que le vayamos a las preguntas, qué es lo que es FR Group, para que conozcan un poquito y ahí vamos al tema en cuestión. Hola Francisco, hoy encantado de estar aquí, feliz de hablar de temas de inversiones, tokenización, cómo viene el futuro. Y déjame contarles un poco antes de partir que FR Group es una empresa que tiene 38 años de historia. Partió siendo una corredora de seguros de tomo y lomo, pura, así, nada más que eso, vendiendo todo tipo de seguros. Hoy día estamos dentro de las 10 corredoras de seguros más grandes de Chile. Tenemos sucursal en Antofagasta, presencia en el norte, presencia en el sur, en Concepción, Valparaíso. Trabajan más de 120 personas en nuestra corredora. Y hace 5 años atrás tomamos la decisión de sacar la marca FR Group como marca holding y creamos dos empresas adicionales. Una es FR Group Investment y la otra es FR Group Administración de Activos, ¿ya? Yo soy gerente general de FR Group Investment, donde nos dedicamos principalmente a la intermediación de cualquier instrumento de inversión o crédito, ¿ya? Participamos en todo el largo de la curva de deuda, en el corto plazo desde factoring hasta en el mediano plazo con bancos, AGF, fondos de inversión, y en el largo plazo compañías de seguros con inversiones más a 30 años o 25 años. Mira, y aquí es donde ya viene la primera pregunta, que justo hablaste de investment, tipos de inversión. Primero que todo, ¿cuáles son las inversiones que tradicionalmente uno está viendo en nuestro país cuando uno dice, ya me voy a introducir en el mundo de las inversiones y quiero saber en qué puedo poner mi platita? Me suena el depósito a plazo, clásico, acciones, fondos, pero ¿en dónde puedo invertir mi dinero si estoy empezando en este mundo? Bueno, hoy día, al igual que en varios países, Chile tiene varias opciones para que podamos invertir. Tenemos lo que dijiste tú, acciones, bonos, fondos mutuos, depósito a plazo, cuentas de ahorro, está el mercado commodities, que esos son los metales preciosos, oro, plata, las cuentas 2 de la AFP, que básicamente pasar un poco de tus ahorros ahí dentro de la misma AFP, crowdfunding y financiamiento colectivo, que está el famoso mercado de los criptoactivos, y los bienes raíces, que pueden ser inmobiliarios, oficinas, departamentos, todo ese tipo de... O sea, hay hartos tipos de instrumentos para conversar. Hoy día, obviamente, la idea es que profundicemos un poquito más en el mundo de la tokenización. En este caso, una de las cosas que se quiere hacer en el mundo de la tokenización inmobiliaria tiene relación con el crowdfunding, como decís, porque es una forma de invertir de forma colectiva en algún bien raíz. Igual te quería preguntar algo, porque dijiste ahí algo que hoy día está como de moda, ¿no? Yo creo que algunos de los que están escuchando quizás han oído ahí palabras de expertos, viendo que las tasas están más o menos a la baja y dicen, oye, se habla por aquí que los bonos se vuelven atractivos cuando están bajando las tasas. Si me podéis contar un poquito sobre los bonos antes de pasar a tokenizar. Sí, lo que pasa es que los bonos son títulos emitidos, generalmente son gubernamentales o de empresas AAA que es muy difícil acceder directamente. Hoy día se hace a través principalmente de fondos mutuos, que es una rentabilidad cierta, como obviamente son... Que una deuda. Es una deuda, claramente, y como viene asociado a un bono de un gobierno, por ejemplo, a Estados Unidos, es un bono que da una muy buena rentabilidad,
y una rentabilidad cierta. Va a depender un poco desde qué país está emitido o cuál sea la empresa emisora. Perfecto, y las tasas que tengan. Y las tasas, claramente. O sea, los bonos tienen una tasa de emisión, Sí. pero se transan todos los días y se pueden transar sobre la par o bajo la par y ahí tú puedes tener rentabilidad adicionales al pago de cupón, que es Lo que viene Exactamente. por la deuda, sí. Exactamente. Que hay gente que está con eso feliz, de hecho. Sí, claro. O sea, tú compras un bono que es a 10 años y que tiene una tasa de carátula del 7% y tú vas a tener ese 7% seguro. Si compraste más barato, mejor todavía. Ahora, puede ser que vayáis en el año 3 o en el año 4 y queréis vender ese bono, se esté transando por bajo la tasa carátula o por sobre y ahí vais a ganar o perder plata dependiendo en qué minutos estés del mercado. Perfecto. Y aquí, más que entrar, y me gusta empezar a ver las preguntas, recuerden, estén atentos a hacernos preguntas sobre lo que vamos a hablar hoy día, porque los mejores son las preguntas, las más deliciosas, lo más entretenido es cuando ustedes hacen las preguntas. Pero acá tengo unas bases que nosotros hicimos que son muy buenas, que es, ¿cuál es la diferencia cuando estamos invirtiendo en UF versus en peso? Que partiendo de la base, como, ¿por qué es interesante invertir en UF y por qué está ligado el mundo inmobiliario a esto? Oye, Chile es un país muy especial, porque es el único país, de los pocos países en el mundo que tiene dos monedas. Tiene el peso y tiene la UF. Cuando habláis con extranjeros y le habláis de UF, quedan como un poco, ¿dónde estoy? ¿Cómo si el peso es, la moneda es el peso? Pero en el año 67, en el gobierno de Frei Montalva, se creó la UF como un instrumento paralelo a la moneda para resguardarte del efecto de la inflación, ¿ya? Y ahí se creó esta moneda paralela, digamos. Y fue muy bueno porque, en definitiva, en el año 74 Chile tuvo una inflación del 700%, por ejemplo, y los que tenían inversiones en UF estuvieron resguardados. Perfecto, o sea, en ese sentido la UF sirve como un resguardo de nuestro dinero ante fluctuaciones de inflación. Exacto. Ahora, cuando estés endeudado en UF es más complicado. ¿Eh? Ya. Pero me imagino eso sí que también la UF lo ideal es que se mantenga en un nivel, o sea, mientras la inflación esté en un nivel estable, claro, la UF va a indexar. Todo funciona en un mercado estable, digamos. Claro, en teoría. Chile, el Banco Central tenía un objetivo de inflación del 3,5% al año más o menos, y eso se cumplió muy bien hasta el año pasado, que tuvimos una inflación del 10%. Sobre incluso 14%. Sobre el 10%. Pero antes funcionaba muy bien. O sea, cuando ya tenía una inflación controlada y esperada del 3,5%, entre el 3 y el 3,5%, el instrumento de la UF era un instrumento muy estable, digamos, muy interesante para guardarte frente a fluctuaciones de la inflación. Perfecto, y ahí en ese sentido, ¿por qué viene a ser interesante? Me dejaste entrever ahí, pero ¿por qué se vuelve interesante la inversión inmobiliaria bajo este escenario? Bueno, mira, antes que eso, ahí quería hacerte un ejemplo, porque hoy día un depósito en pesos está alrededor te está dando a 90 días alrededor de 0,32, más o menos, ¿no? Sí. Pero un depósito en UF. En UF está con 0,70. Yo me quedé con los 0. Bajó a 0,75 hasta hoy día. Hace un par de meses, ¿no? Sí, no, ha bajado considerablemente. Sí. O sea, eso es importante para todos los que están escuchando. Hace 4 meses podías invertir tu plata a pesos más uno mensual. Eso era una locura, nunca antes visto en un Chile. Instrumento de renta fija, súper seguro. Claro, resguardado por el Estado, por el banco. Sí. Entonces se veía bien interesante. Ahora, en el mundo inmobiliario siempre se ha hablado de UF. Tú cuando vas a comprar un departamento no compras en UF, o cuando vas a pedir un crédito para comprar un departamento, una casa, siempre el crédito te lo otorgan en UF. Sí. Para resguardarse efectivamente. O sea, el mismo banco se quiere resguardar contigo en vez de hacerte reajuste. Exactamente. Y en el mundo inmobiliario siempre las inversiones se han hablado en UF, las ventas son en UF, los créditos son en UF, y las inversiones... Incluso el arriendo hoy día. Exacto. Muchas veces. A mí me llamó mucho la atención porque claro, el arriendo me lo pusieron en UF. Antes no, más que Antes te ponían, no sé, un reajuste anual. 300 lucas más el reajuste de la inflación al año. Sí. Hoy día no, te lo ponen
10,5 UF y que se y vio. todos los meses tenéis que calcular. Con el 14%, Sí, claro. la gente vio su Sí, dividendo te y recuerda. ya sabéis que tengo necesito hacer esa línea. Exactamente. Pero interesante, ¿eh? Y ahí, bueno, volviendo a este tema, como siempre se ha hablado de UF en el mundo inmobiliario, que efectivamente ha sido así desde que se conocen. Yo empecé a invertir en este mundo en el 2014 y fue muy interesante porque mi propiedad, por ejemplo, en ese momento tuvo lo que se llama plusvalía, que hay que diferenciarla de la UF o del crecimiento en el fondo, de la inflación que tenga la propiedad. Pero yo compré a 1.400 UFs y terminé vendiendo a 1.850 UF. Entonces tuve un doble efecto que para mí fue positivo, que básicamente mi dinero no se desvalorizó, además creció. O sea, la plusvalía que tuvo fue esa 1.400 a 1.850, yo saqué 450 UF de ganancia, que además estaba valorizada en el tiempo a una UF que yo compré, ya no recuerdo exactamente, pero de haber sido 28.000 y terminé vendiendo 32.000, por ejemplo. Entonces, es súper interesante cómo la inversión inmobiliaria no solamente es una inversión que dentro de todas las que hay, porque son, para mí todas tienen cosas muy pro y muy contra. De hecho, te iba a preguntar si en FR cómo lo hacen con sus clientes cuando están asesorándolos patrimonialmente para colocar su activo. ¿Dónde está la inversión inmobiliaria en ese fragmento que ustedes decían? Oye, un cliente que tiene X millones de pesos, ¿la inversión inmobiliaria toma un rol relevante, importante? ¿Qué tipo de activo inmobiliario? Mira, nosotros en FR Group Investment estamos dedicados más bien a la obtención de créditos para clientes institucionales. No administramos platas de terceros para inversiones líquidas. Sin embargo, en la administración de activos sí hacen esa pega. Tienen a Francisco Ackerman, que tiene 5 departamentos y administración de activos lo que hace es ver si el activo que tiene Francisco está ya en un punto peak de plusvalía o o pueden vender ese y buscar dos en la cisterna o buscar financiamiento. En definitiva, ese segmento Interesante. Yo ahora que pienso, mi administrador no me dice cuándo tengo que vender. No, nunca me ha hecho un mail así como, Francisco, está ese momento. Sí, no, Ahora es cuando. Mira, eso es un valor agregado ahí, el dato para los que tengan propiedades, un administrador que además se preocupa de... Es que ahí genera valor, en definitiva, porque si tú le decís, oye, yo tengo un departamento que está generando un arriendo y que eventualmente es un 5% de rentabilidad al año, un 6% de rentabilidad al año, y no tiene un potencial importante de plusvalía, decís, oye, Francisco, vendamos aquí con la plata que ya ganamos en esto, que ya lleváis, no sé, 10 años, desde el año 2014 hasta la fecha, lo vendiste, te ganaste 400 UF por la plusvalía, pero con esas 400 UF más la plata que teníais capitalizada en ese mismo apartamento, podemos comprarnos dos en la cisterna, apalancarnos, y tiene un potencial de plusvalía del 10-12% en los próximos 5 años. Es interesante también ver ese tema. Ahora, tú me preguntaste por distintas oportunidades de inversión inmobiliaria. Sí. Existen... Lo más sencillo de todo es ir a comprarte un departamento y recibir esa renta. Ese es como el clásico. Ese es el clásico. ¿Ya? Y puede ser con deuda o sin deuda, Sí. y ahí tú lo ves. Hay una vez si quiere sacar un, no sé, UF más 5 o una palanca interesante. Exacto, ahí le vi, siempre y cuando la tasa de endeudamiento sea menor Totalmente. al 5, si no te perdiendo plata. ¿Ah? Pero bueno, en definitiva, ha estado muy en boga últimamente, hace los últimos 5 años, o 8 años, o 10 años, la inversión en el activo alternativo. ¿Ah? Y el activo alternativo siempre tiene un subyacente. ¿Y qué es lo que es? Es deuda, y deuda con garantía. Y garantía real. O sea, un departamento, cualquier tipo de activo. ¿Ah? Entonces, cuando podemos hacer, y ahí han salido muchos fondos de renta, Sí. que no te garantizan rentabilidades porque No se puede, no se puede garantizar una rentabilidad. Pero es más o menos certera, si se Más o menos siento certera, ahí depende de la tasa de vacancia del departamento, si es que está arrendado o no está arrendado, en fin. Pero estos fondos andan por ahí, entre UF más 6 y UF más 7, pero eso, y distintos tipos de inversión. Hay, no sé, por ejemplo, existía el tema de los capitales preferentes o el financiamiento de stock inmobiliario hoy día, que las inmobiliarias se financian con distintos AGF o administradoras generales de fondos,
a UF más 10, UF más 11, pero la administradora tiene algo que ganar, ¿ah? Y te cobra una remuneración implícita en la cuota, que es su comisión por administrar este negocio, que llega ahí al 8 que le entrega al inversionista. Al final. Claro. Pero la inmobiliaria tiene un costo del 10, 11. Entonces ahí hay una oportunidad interesante justamente para hablar en el tema de la tokenización, porque desintermediamos un poco a estos clientes institucionales metiéndole tecnología al mundo de la inversión inmobiliaria. En el fondo, yo me imagino que en una de las alternativas de la tokenización, porque uno prácticamente el primer día, los que no han visto o están por primera vez viendo este canal, la primera de las clases hablamos como que la tokenización básicamente se puede tokenizar lo que sea. Sí, claro. Cualquier cosa. Entonces uno podía de tokenizar una propiedad en sí, pero en este caso, si uno estaba pensando como en tokenizar esta deuda que va a adquirir un bien raíz o una institucional para poder operar, y la gracia es que a través de la tokenización sea un poquito más económica que los fondos tradicionales que están consiguiendo y sea igual atractiva para una persona natural, pero también atractiva para la persona que está pidiendo la deuda. Claro. Hoy día también es difícil, también acceder al mercado inmobiliario como decía antes, directamente, que era, ir a comprar un departamento porque ya las condiciones de mercado no son las que teníamos hace 5 o 6 años atrás. Eso te quería preguntar, ¿cuál es el acceso actual? Porque uno, en mi época, no sé, pues yo compré departamento 1.400 UF, uno con una renta de 700.000 pesos, prácticamente ya podía entrar a eso y tenía un dividendo de más o menos 170.000 pesos, con las tasas y con los precios actuales de esa época, y además se arrendaba y se pagaba solo. O sea, mi renta aumentó en ese momento. Obtuve mi apartamento y yo ya ganaba 50 lucas más entre la diferencia de arrendo y dividendo. Entonces, el acceso parecía ser un poquito más simple. ¿Cómo funciona? Hoy día el acceso no está tan simple como antes. De hecho, hoy día si compráis un departamento, no te asegura que con el arriendo, puedes pagar el dividendo. O sea, hoy día los bancos de partida, las tasas están mucho más altas. Están mucho más restrictivos los bancos. Antes quizás te pedían un 25% de tu sueldo, hoy día un tercio. O sea, que el dividendo sea un tercio de tu sueldo y las políticas bancarias están ahí medias complicadas. También tenemos el tema de que los salarios han estado estancados. O sea, había claramente los ingresos versus el precio de las viviendas. Hay una diferencia y de hecho hay un par de gráficos que podríamos ver que ya hemos traído de apoyo. Eso iría ahí, si los pueden ver si los pueden... Está bien interesante, justamente era... Por la evolución de la tasa de interés, mira, en el 2019-2020, cuando estuvo ahí el pic del acceso al inmobiliario, la tasa estuvo bien baja, cercana al 2%, incluso yo supe casos de menos, del 1,5, 1,7. Hubieron ahí casos muy, muy buenos, y hoy día estamos ahí alrededor del 4,5. O sea, ya esa tasa... Dale, perdón, ¿qué cosa? Porque mira lo interesante, porque si uno se remonta bien para atrás, uno podía decir, oye, pero antes también había tasas del 4%, pero hay una gran diferencia justo con el gráfico que hiciste abajo. Los precios. Con los precios. Versus el salario. Si podemos ver el gráfico, claro, ahí está el índice de precios de las casas y los departamentos, han subido casi un 100%, están al doble que el 2010 y los salarios han subido un 25%, pensando en un escenario de 100 puntos base, o sea, claramente el precio de las viviendas versus lo que la gente gana hoy día es mucho mayor, 75% más. Y también hay un déficit que también suma a lo atractivo del mercado inmobiliario. Hay un déficit habitacional. Hoy día este gráfico está en el 2017, pero hoy día creo que son 700.000 unidades menos de déficit. Creo que eso normalmente está haciendo que el arriendo vuelva a ganar ahí un poco, a repuntar contra la compra de la... Sí, pero es difícil ahí, porque si tú te fijas en el segundo gráfico de salario abajo, tú ves que hay un crecimiento en los salarios reales de alrededor del 25%. Pero cuando un activo crece un 200%, con una tasa del 4,5%, tú me decís, oye, no, hace 10 años atrás era el mismo 4,5%, sí, pues, pero los activos costaban 100, no 200. Exactamente. Sí. O sea, el mismo que yo compré por 1.400, hoy día que se está en 2.000. Claro. Y hoy día, yo antes me pedía el 20% de 100 como pie, y hoy día me pedí el 20% de 200, ¿no? O el 25%. Y ni siquiera, incluso algunos bancos están pidiendo el 30% de pie. Depende del valor del activo. El doble, para poder ser lo mismo, pero no estoy ganando el doble en la mayoría. Exactamente. Entonces hoy día el acceso claramente a ese mercado inmobiliario, en conclusión, es mucho más difícil que lo que teníamos antes. Y ahí, ¿cómo entra a jugar entonces
la tokenización? ¿Por qué? Obviamente, uno a ti imagina, igual que el crowdfunding, el concepto del acceso. Me gustaría escucharlo de ustedes, cómo lo han vivido, cómo lo están viendo en este mundo de administrar inversiones o patrimonio de otras personas, o más que administrar, recomendar quizás. ¿Qué rol ha ido agarrando este mundo de la tokenización en este mercado que está más difícil el acceso, pese a que es un mercado atractivo que normalmente sigue creciendo? Mira, Francisco, supongamos que Vive tu Barrio nos vende un departamento de 5.000 UF. ¿Ya? Yo no tengo esos 5.000 UF, pero sí tengo 500 UF. ¿Ah? No, pero descuento los departamentos. Aparte de pedir el descuento, pero hablemos en números absolutos, en 5.000 UF. Y yo tengo el 10%, no me alcanza a comprar porque tampoco puedo pedir el crédito por el 90%. Entonces lo que yo hago, digo, vamos a invertir con 10 amigos, 500 UF cada uno, y vamos a comprarnos el departamento de virtual. Y vamos a contar. O sea, el dividendo, no hay dividendo porque no lo compramos con crédito, pero la renta del departamento nos va a generar un flujo a nosotros por esas 500 UF. Ahora, es difícil compartir entre 10 amigos un departamento. Sí. Tenéis que armar una sociedad, tenéis que armar todo un proceso bien complicado. Y ahí el rol de la tokenización a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque norma digitalmente todo este proceso. O sea, yo pongo 500 UF, compro un token y me olvido de si es amigo, no es amigo, o es vecino o no es vecino. Compré 500 UF de un departamento que costaba 5.000. Y voy a recibir mi proporcional de la renta en el tiempo. ¿Ya? Ahora, tokenización podía hacer muchas versiones de tokenización. Podéis tokenizar los flujos, podéis tokenizar una opción de venta futura, podéis tokenizar lo que se te pueda llegar a ocurrir. Sí, porque nosotros hablamos de departamento que es como lo más súper sencillo. Simple. Un departamento de 5.000 lo tokenizamos en 10 tokens, 500 UF cada token. Sí, Los 10 reciben los beneficios de la renta de ese mismo departamento. pero ahí es donde yo aprovecho de contarles, porque eso ya se ha empezado a hacer en algunos lugares, pero eso es como todo en la vida. Lo más simple, lo que menos esfuerzo requiere, es lo que a ojos míos normalmente menos retorno se obtienen. Entonces aquí, este es un ejemplo para que se entienda el formato de tokenización dividido 10, pero la gracia es que con la tokenización y por qué estamos aprendiendo este tema, es porque vamos a ir llegando a que uno puede tokenizar, por ejemplo, el endeudamiento inmobiliario, que tiene estas tasas que comentaste tú, que se vuelven más atractivas que un arriendo del, no sé, 4, 5, 6%. Nosotros estamos trabajando en un modelo donde básicamente lo que hacemos es tokenizar los flujos. O sea, una inmobiliaria tiene un edificio completo y lo que hace es, yo le presto plata con la garantía de los flujos de arriendo, ¿ya? Y aparte de eso, podemos hacer, por ejemplo, incluirle como garantía una opción de venta. Es decir, estoy incluido dentro de la plusvalía de la venta del activo en un plazo determinado, ¿ya? Es decir, dos apuestas, la rentabilidad del arriendo más apostar una plusvalía futura. Bueno, eso en definitiva es un crédito con una garantía del flujo y con una opción de tener rentabilidad adicional por la venta del activo en un plazo determinado, donde se estabilizan los flujos, porque una empresa inmobiliaria cuando recién parte o se recepciona el edificio, tiene que estabilizar los flujos, tiene que meterle gente al edificio para empezar a arrendar. Y no sé, son 150 departamentos y los 150 necesito 150 arrendatarios. Y buscarle los primeros meses normalmente la clásica es que se demora y... Te demora ahí un primer año en estabilizar los flujos y llegan a tener una tasa de vacancia normal cercana al 5% más o menos. Que eso es lo que se esperaría en un edificio exacto. Tiempo normal. Pero yo, como con este modelo que estamos armando, básicamente estoy prestándole plata contra esos flujos, ¿ya? Y contra una opción de venta de ese edificio ya estabilizado con los flujos de arriendo, ¿no? Aquí hablamos de valor, los flujos, valor presente, y empezamos a mezclar conceptos que me imagino que algunos ya se empiezan a marear. Bueno, por eso vamos a hacer otras clases. De hecho, mañana vamos a hablar con los mismos de tu barrio para preguntarles también ese tipo de cosas. Ahí lo tengo al frente, espero que esté preparado. Esa es la pregunta que voy a hacer exacta, ¿sí? Pero quería preguntar acá, en el mundo de la tokenización, ¿cómo se ve que la inflación?
en este caso? O sea, bueno, como el mundo inmobiliario se valoriza en UF, En los tokens o sea, que depende del token. Un token inmobiliario, como está, porque si tokenizáis de manera nominal, la inflación no se arregla. En este caso, por ejemplo, si lo vemos una tokenización inmobiliaria, la inflación se ve aislada porque está todo hecho en UF, entonces tú tenías rentabilidad cierta en UF más 5, UF más 10, no tengo idea, más la plusvalía que también está en UF. Entonces la inflación no afectaría, digamos, a esta inversión inmobiliaria, a esta criptoinversión, digamos, en un token, dentro de un activo inmobiliario. Exactamente el mismo ejemplo que diste tú con tu departamento, 1.400 UF, en las 400 que ganaste, o sea... Como digital, más o menos. Pero olvídate de tener una escritura así larga que tuviste que anotar. Ahora vas a tener un contrato que va a estar atrás de un token que va a decir exactamente lo que tu plata está resguardada en UF. Perfecto. Y aquí, bueno, puedo esperar que me vayan llegando las preguntas, pero hay una que tengo yo que es importante, porque mencionaste dos cosas bonitas del modelo, porque yo me quedé al principio pegado con esto del UF más 5, que es como la rentabilidad, pero estamos hablando que este tipo de negocio podría ser rentabilidad más plusvalía. Y cuéntanos un poquito más de eso. ¿Cómo es que uno podría absorber esos dos negocios? ¿Es plusvalía apalancada? ¿Es plusvalía real del activo completo? Obviamente, si uno piensa en el primer ejemplo de tokenizar un departamento en sí, es la plusvalía del activo, pero aquí cuando me estás diciendo que un banco pide, o sea, un proyecto pide un porcentaje de deuda, mi inversión en tokens, en este caso, para apoyar ese proyecto, va a tener rentabilidad de los flujos, va a tener plusvalía del sector, va a tener plusvalía más apalancamiento. Depende mucho del caso de la tokenización, de cómo se Francisco, de cómo se estructura, porque tú puedes armar distintas estructuras con distintas formas, con distintos nivel de profundidad, pero en definitiva, por ejemplo, hay un fondo que sacó una administradora que hizo con una inmobiliaria que armaron un fondo de casi 850.000 UF de 5 edificios para la renta, donde se coinvertía con la inmobiliaria. La inmobiliaria coinvertía el 30% de las 850.000 UF. Ahí no había apalancamiento, pero había una garantía de la inmobiliaria y de la AGF que estaba emitiendo este fondo. El primer año te garantizaban, los 2 primeros años un 7%, UF más 7%, y el tercer año UF más 6%, y de ahí para adelante libre. ¿Ya? Pero este fondo es a 10 años, ¿ya? Y ¿Esos 10 años que yo en 10 años no puedo retirar o es ilíquido? tú no puedes retirar la plata esos 10 años en este fondo. Perfecto, un fondo como A estructurado. no ser que la cuota tú la puedas vendérsela Al mercado secundario un más mercado, sí, pero las cuotas de fondos mutuos es súper difícil de vender en este tipo de activos. No así en los tokens. Los tokens tienen un mercado secundario y hay que buscar la profundidad, y hoy día es un mercado incipiente, pero la idea es que se puedan transar libremente. ¿Ah? Ya. Y transparentemente también sale toda la información de O nosotros. sea, la lógica también es darle liquidez. Exactamente, darle liquidez. Y en este caso, la AGF te cobraba un 20% de comisión de éxito sobre una cierta rentabilidad para el inversionista. ¿Ya? En el caso de los tokens, no hay comisión para nadie. Un success fee, efectivamente. Un success fee de un 20% sobre un 8 de TIR. Ya estoy hablando en chino mandarín, pero... Sí. O sea, Tiene que ser más abierta simple. la pregunta, yo espero buenas preguntas. Van a preguntar que en la TIR, que aquí, que allá. Pero en definitiva, ahí, cuando tú hablas o sea, desintermedias a una AGF en este tipo de activos, oye, me van a linchar los de la AGF, pero... No, pero ojo que igual esto se está regulando porque todo lo que es tokenización, blockchain, la nueva ley fintech va a entrar, así que van a estar a la par y va a estar, Sí, claro. así como las AGF están reguladas, esto también va a estar. Va a estar regulado, de hecho, y a mí me gusta mucho porque La seguridad. va a ser una democratización de activos inmobiliarios. Nosotros hemos intermediado muchos créditos para muchas inmobiliarias donde los costos para las inmobiliarias son UF más 10 y finalmente para el inversionista que tiene 500 UF recibe UF más 6. O sea, se terminan quedando las inmobiliarias o el intermediario o el... O sea, el intermedio se queda casi la mitad. Tal cual. Exactamente. Por Entonces, intermediar nomás. porque ahí entran distintos intermediarios en la acción, digamos, ¿no? O sea, lo que se llama los cortacolas a veces.
Es un nombre... Cortan una cola bien grande porque se quedan con... No, que por eso, cuando un porcentaje alto, ahí sí amerita el nombre. Cuando es un porcentaje chico, está haciendo su pega. Mira, aquí hay unas preguntas del público muy buenas. Esta, Anet, a mí me encantan estas preguntas. Nunca sientas que está mal, porque dice, olvidé o me cuesta entender el concepto de apalancamiento. Yo creo que siempre es bueno repasar conceptos. No sé si lo quieren explicar a ustedes, lo explico yo. Por favor, profesor. Ya. Anet Lisset. No sé si son dos nombres o es nombre y apellido con nombre de nombre. Pero Anet, el apalancamiento en simple, voy a tratar de ser muy, muy sencillo para explicarlo. Imagínate como que hubiera una piedra muy difícil de mover, que con tu propia fuerza la empujas y no puedes. Tendrías que entrenar mucho tiempo, qué sé yo. Pero de repente existe una palanca que tú, al aplicar fuerza, esto se incrementa y te permite mover la piedra. Pero también si la piedra se mueve para el otro lado, la palanca te va a aplastar con una fuerza bastante fuerte. Y ese concepto de palanca, cuando dice una palanca que te ayuda a mover algo difícil que por tus propios medios no puedes, lo llevas al mundo financiero, la palanca se llama deuda. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una propiedad de 100 millones de pesos que tú dices, oye, yo estoy tratando, pero no tengo los 100 millones de pesos, que es difícil, tendría que ahorrar mucho tiempo y qué sé yo, pedirle plata a todo el mundo, a todos los primos juntos que conozca, o trabajar toda mi vida para juntar esos 100 millones, pero resulta que sí logré alcanzar 10 millones de pesos. Eso lo logré ahorrar. Y tengo una palanca, que es la deuda, que me presta 90. ¿Y por qué el apalancamiento es un multiplicador? Así como multiplica la fuerza, acá multiplica tus ingresos. Tú pusiste solamente 10 millones de pesos en esa propiedad, que vale 100. Esto es súper interesante, vale 100. Y tú pusiste 10. Entonces, si esa propiedad, supongamos que tuviste una suerte así muy buena, o elegiste muy bien, puede ser ambas, y al año siguiente, normalmente tiene un poquito más de factor suerte, porque las plusvalías tienen que ver con factores externos a lo que tú puedas hacer. Entonces, la propiedad sube en un año de 100 a 110. ¿Qué significa? Subió un 10% nomás. Uno dice, no, fue bueno, pero 10% lo conseguí en un depósito a plazo. Pues uno decía, tanta cosa. Pero resulta que tu plata no fue 100 millones, tu plata fueron 10 millones. Entonces tú vendes esa propiedad al año siguiente, que creció un 10%, le pagas al banco los 90 que te prestó y tú ganaste 10 millones sobre 10 millones. Obviamente descuéntale los gastos, supongamos que ganaste 8 millones entre que tuviste que pagarle comisión de prepago y todo el corredor y qué sé yo. Entonces tú te llevaste 8 millones sobre 10. ¿Cuánto ganaste? 80%. No te ganaste un 10%. Tu plata se multiplicó. Por eso se dice mucho que la inversión inmobiliaria es una de las pocas inversiones con tanta seguridad. Obviamente no hay nada 100% seguro, pero es de las inversiones que tienen un riesgo relativamente bajo para la cantidad de multiplicaciones que puedes hacer en tu dinero en un plazo determinado, que en la última década, como vimos, han crecido casi al doble. O sea, imagínate, si creció al doble, tu plata no es que se multiplicó por 2, se multiplicó por 10. Entonces, súper interesante el apalancamiento, pero ahí es donde uno tiene que decir, espera que esto todo suena bonito, y aquí empieza el lenguaje estafa, ¿no? No es todo bonito. El apalancamiento es igual de fuerte hacia abajo. Si tú tienes la mala suerte, que supongamos un caso raro, pero se pone una cárcel cerca de la propiedad que tú compraste, o ni siquiera, quizás tú eres la que está apurada y quieres vender rápido porque tengo miedo, me quiero ir del país, lo que sea, o tuviste una enfermedad muy grave, necesitas mucha plata y no tenés de dónde sacar, y decides vender esa propiedad que te costó 100 millones en 90 millones, tú habías puesto 10, la vendes en 90, le pagas al banco los 90 y te quedaste con 0. O sea, la propiedad que bajó un 10%, para ti bajó un 100%, perdiste todo. Entonces, el apalancamiento es un multiplicador hacia arriba y hacia abajo. Normalmente, lo usual, cuando uno escucha a cualquier persona inversionista inmobiliaria, o incluso tus padres, tus tíos, tus abuelos, cualquiera que haya comprado una propiedad, por lo general los cuentos son positivos. Oye, mi papá compró una propiedad y ahora vale el doble, qué rico, y ahí yo siempre digo, miren qué bonito que la gente invertía en el mundo inmobiliario sin cachar nada y se le multiplicaba la plata. Imagínate si uno lo hace a conciencia, buscando las oportunidades. Pero eso es el apalancamiento en simple, es un multiplicador del capital. Muy buena explicación, ¿eh? La verdad que yo no lo podría haber explicado mejor. Segunda pregunta, esta sí lo dejo ahí a los invitados. Sofía Rojas, ¿por qué hablan siempre
que idealmente salir de una venta inmobiliaria debe hacerse al 5.º año. ¿Por qué se habla que el 5.º año suena interesante para vender una propiedad? ¿O lo has escuchado o no? Mira, la verdad es que no lo he escuchado, no es que se dé una regla, pero mantener un activo en el tiempo, para mí, las plusvalías se van dando a medida que va pasando el tiempo, digamos, ¿eh? Y que se van consolidando los barrios, en fin, se van dando cosas exógenas que te van agregando valor, cercanía a los colegios, supermercados, plazas, en fin, caminatas que se puedan ir generando, pero la verdad es que a 5 años no lo tengo como no lo tengo como un dato. Mis 9 años de experiencia en el mundo inmobiliario pueden ayudar. Normalmente, ¿por qué se habla de 5 años, Sofía? Son varios factores, pero tradicionalmente, desde el mundo del brokeraje inmobiliario, que son los que pusieron como de moda la inversión inmobiliaria como tal, tenía mucho que ver con, uno, que se pierden las garantías. Las primeras garantías. Entonces como que tu departamento empieza a tener más cacho. Entonces uno dice, oye, aprovechemos que tenemos todas las garantías todavía andando y vendamos antes de que se agoten las garantías, las primeras por lo menos. Y esa era como una de las razones que tienen que ver, que sean 3, 5... ¿ya? Uno, eso, y dos, porque uno decía como, esta inversión inmobiliaria hay que entender que son ciclos. Si tú te extiendes mucho más, Sofía, o sea, si lo puedes encontrar, acá recuerda que más que un tiempo, es que cumples un objetivo. Si tu propiedad en un año se duplica y tú estás esperando eso, aprovecha, mejor pájaro en mano que ahí al tiro. Pero normalmente la gente esperaba un tiempo, no mayor a 5 años, porque la idea es repetir este ciclo. Y el tiempo juega a nuestro favor acá, y en contra, en caso de que uno lo deje pasar. Yo a los 25 años me van a dar crédito a 30 años. A los 30 también, a 35, pero a los 45 ya la banca me empieza a mirar distinto. Entonces, entre más me demore, menos ciclos voy a poder hacer si es que mi objetivo es incrementar patrimonial, o sea, hacer incrementos patrimoniales seguidos. Si me demoro mucho, me demoro 10 años, me alcanza para 2 y se acabó. Ya, hasta ahí llegó mi inversión inmobiliaria. Entonces eso también es importante. Si uno lo pudiera hacer todos los años, es desgastante y todo, pero si todos los años tuvieras la suerte de que tu propiedad subió mucho, qué sé yo, hay gente que lo haría feliz todos los años. Se multiplica el capital rápido. Bueno. Y acá hay... Pregunta 3. Sebastián Muñoz dice, ¿cuánto es el mínimo? Mira, el mínimo para tokenizar. Cuando uno dice va a tokenizar un activo, ¿cuánto uno habla de un mínimo? Mira, depende, como lo he mencionado ya anteriormente, depende mucho de la estructura de la tokenización. Podéis meterte podemos armar estructuras de tokenización desde una UF hasta 500 UF o 1000 UF. Mientras más duro el ticket, es más complicado que entren más personas. Mientras más bajo el valor del ticket, existe la posibilidad de darle una mayor profundidad al pero no hay una ley que te diga, oye, no. Mínimo 5 tokens, eso no existe. Mínimo 5 UF es un token, no. Depende de cada una de las estructuras que se armen en su minuto. Perfecto. O sea, en caso extremo uno podría hacer un departamento, un token. Pero tenés que tener... No tiene sentido ahí. No menos 3. Sería como simplemente digitalizar nomás. Otra pregunta. Eric, esta es la penúltima. Eric Valenzuela, ¿cuáles son las garantías que se entregan al inversionista adicionales al traspaso del token? Tú hablaste de algunas, pero ¿cuáles son cuando uno dice, oye, bacán, tengo un papel que dice que tengo un token? ¿Qué me respaldo ahí? Atrás de ese token hay contratos, ¿ya? Y los contratos dicen cuáles son las garantías relacionadas a ese token. Y pueden ser diversas, como por ejemplo, la cesión de los flujos de arriendo de un activo. El mismo activo puede ser una garantía. Porque tú cuando compras un token estás comprando un token que tiene un respaldo de un activo atrás, ¿ya? Que puede ser el mismo departamento, ¿vale? Y tú compras un pedazo de ese departamento, o puedes comprar un pedazo del flujo de arriendo de ese departamento, o puedes comprar un pedazo de la opción de venta en 5 años o en 10 años de ese departamento. O sea, va a depender mucho de cómo se elabore el contrato detrás. Bueno, eso lo vimos en el capítulo anterior. El que preguntó eso, lo invito a que vaya al capítulo anterior, que hablamos justamente con el estudio Filippi, que es uno de los estudios más grandes del país.
que justamente hablamos de cómo es la tokenización y los aspectos legales de esto, que necesita mucho, porque hoy día la tokenización al estar recién empezando, estar todavía apareciendo, hay mucho de temas contractuales que tienen que estar detrás para que haya una solidez de este token. Y por último, la última pregunta, Dominga, hoy día las mujeres muy participativas, ¿eh? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en instrumentos basados en bienes raíces versus un fondo mutuo que esté basado en el fondo en acciones, bonos, deuda, etcétera? Aquí ni siquiera de tokens, es como... porque es instrumentos basados en bienes raíces. O sea, como que te dijera, ¿qué diferencia uno podría ver en un fondo tipo Independencia versus un fondo que esté hecho de depósito a plazo? Ese es el otro extremo, me puse en el extremo más sólido de todo, pero el fondo accionario. Bueno, mira, por lo general cuando tú compras un fondo, estás comprando activos subyacentes, ¿ya? Sí. Pero tú compras una cuota de un fondo, ¿ya? Y estos se resguardan con los activos subyacentes que están, que pueden ser créditos, pueden ser activos, pueden ser rentas, puede ser lo que tú quieras en términos inmobiliarios. Cuando la pregunta fue qué tan mejor es Inmobiliario versus acciones, o lo que sea. En el mundo depende mucho de la liquidez del fondo. Por lo general, cuando tú inviertes en fondos inmobiliarios, la liquidez de ese fondo es mayor que invertir en un fondo de depósito a plazo, bonos, porque esos mercados son mucho más profundos y más líquidos. Hoy día un bono se transa todos los días, se transan miles de millones en la bolsa de bonos al día. Es decir, si yo hago un rescate de mi cuota de un fondo de liquidez, de UF, bonos UF o bonos pesos o lo que sea, por lo general voy a tener una liquidez de 2 días o 3 días. En un fondo inmobiliario la liquidez es distinta. Por lo general son semestrales, es decir, tú no puedes hacer un rescate antes del primer semestre. Que para entender las personas, recuerden que el fondo está invertido en un edificio. Entonces, si uno dice, oye, si todos queremos sacar la plata, espérense, tengo que vender el edificio. Y también hay restricciones de que no se puede rescatar más de un 20% de la plata que tú pusiste, porque, o sea, tengo que vender el edificio para hacerlo, no tengo la liquidez para poder vender el edificio y salir a vender el edificio completo porque tengo una corrida de mi fondo y todos salieron a rescatarme, voy a tener que salir a botarlo al mercado, a regalarlo. Y eso va en desmedro también de la rentabilidad de los mismos rescatantes de las cuotas. Tienes que comprar un departamento también, quizá ya piensa que en vez de comprar un departamento y tenerlo depositado a plazo, claro, obviamente el departamento se puede demorar un poco más en venderlo, pero es un activo real. Pero ahí tiene las ventajas y las desventajas de versus estar en un mercado más nominal, con deuda. O sea, una desventaja podría ser la liquidez, pero versus la estabilidad, que el activo subyacente, su precio se mantiene en el tiempo. Exacto. Un fondo accionario normalmente se mueve de distinta manera. Y además tenéis la plusvalía asociada, porque en la inversión inmobiliaria más plusvalía. O sea, lo que podéis rentar, porque estáis capitalizando al futuro a tener algo tuyo y además apostáis una plusvalía en el futuro. Perfecto. Hay muchas comunas que quizás 10 años atrás no estaban a los precios que están hoy día. No tengo idea. La Cisterna, Ponte tú, San Miguel, hay comunas que han aumentado en plusvalía en estos últimos años y que era una apuesta y que hoy día se hizo efectiva. Perfecto. Con eso vamos a ir dando un poquito por término, ya fueron las preguntas y nos quedamos ya para mañana. Recuerden que mañana a la misma hora, mismo lugar, vamos a estar, o sea, no el mismo link, porque es un link pero el mismo canal de YouTube. Suscríbanse, recuerden. Pero vamos a estar en esta serie de webinars de tokenizando el futuro de las inversiones para que no te lo pierdas. Va a estar muy entretenido. Vamos a traer al invitado estrella. A ver, ¿para qué lado? Acá. Ahí se ve el loguito. Vamos a traernos a los de Vive tu Barrio para conversar un poquito de qué tiene que ver, por qué se están metiendo en este mundo de la tokenización, por qué educar al respecto y varias cosas más que vamos a estar ahí viendo mañana. Así que no se lo pierdan y muchas gracias por participar hoy día tan activamente.